acompaña, ex ministro de Desarrollo Social, actual candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves, Daniel? ¿Crees que puede dar vuelta a la elección el Frente de Todos? ¿Qué diagnóstico haces de lo que ocurrió en las urnas el 12 de septiembre? Yo creo que se puede revertir la situación en noviembre. Para mí fue un llamado de atención. Yo recorriendo los barrios, haciendo campaña, vi dos cosas. Uno, que la gente en general está conforme con el tema de las vacunas, que en todas las familias hay gente vacunada. Está conforme con que le pusimos el cuerpo y laburamos en el medio de la campaña. Pero para mí hubo un llamado de atención que es, no me alcanza, no llego, la tengo difícil. Gran parte de las personas que no fueron a votar nos habían votado en el 2019 y es una posibilidad ir, conversar, avanzar, pero sobre todo yo creo que acá hubo dos cambios. Uno, el cambio de gabinete, tanto a nivel nacional con el caso de Juan Mansur, como en la provincia de Buenos Aires, con Insaurralde, con Leo Nardini, con Cristina Álvarez Rodríguez. Es un gabinete más territorial, más de calle. Y también ha habido medidas económicas. El salario, esta vez el salario mínimo le va a ganar a la inflación, termina en 52% el aumento, se subió al mínimo no imponible de ganancias, ha habido una serie de anuncios económicos. Mi impresión es que hubo un llamado de atención, la sociedad está viendo cuántos tomamos nota o no en el gobierno, a mí me parece que sí, y tenemos una posibilidad de revertirlo en noviembre. Ahora, Daniel, vos decís, las medidas, ¿creés que dan resultado, que apuntan a la solución de fondo o que es una cuestión temporaria? Porque en la oposición lo que dicen son todas medidas de carácter electoralistas, mirando el corto plazo, mirando noviembre. ¿Vos lo ves como algo más profundo? ¿Creés que después de noviembre se va a seguir sintiendo ese alivio en el bolsillo? Sí, primero, este año tenemos que lograr que la inflación esté por debajo de los ingresos. Es decir, que los ingresos, que el salario le ganen a la inflación. Pasa también que es un sector informal muy grande. Bueno, pero el salario mínimo es una referencia para 6 millones de personas. Los que cobran el salario mínimo, los que cobran planes sociales, que es el 50% del salario mínimo, y el sector informal, el gasista, el plomero, el carpintero, gran parte de ese sector tiene como referencia el salario mínimo. Entonces, si logramos, por ejemplo, este año, y todo indica que sí, que le gane a la inflación, estamos empezando a mejorar la situación crítica. Estamos hablando de un salario mínimo que es 32.000 pesos, está claro, pero que en términos generales, en porcentaje, este va a ser el primer año, después de varios, que le vamos a ganar a la inflación. El sector informal en la Argentina está asociado fuertemente a la construcción y al textil. Hay más movimiento económico, objetivamente hay más movimiento económico, el problema es el precio de los alimentos. La gente hace changas, se mueve, termina teniendo su ingreso y pasa por el comedor a retirar alimentos. El precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias para mí son los dos temas críticos hoy. ¿Qué sucede cuando ves los indicadores de pobreza? Digo, el otro día se conoció la cifra, es un poco más baja que la última medición realizada por el INDEC, pero sigue por encima del 40%. De hecho, la indigencia aumentó. Otro poco, indudablemente, más allá de que la pandemia tiene buena parte de la explicación, bueno, la sociedad no deja de decir, che, 4 de cada 10 somos pobres. Absolutamente. Primero, la indigencia aumenta porque aumenta el precio de los alimentos. La pobreza mide lo que necesita una familia de 4 personas para reproducirse. La indigencia mide lo que necesita una familia de 4 personas para comer. Si aumenta la indigencia, quiere decir que comer es más caro en Argentina. Acá me parece que hay dos cuestiones. Uno, se han tomado medidas también por el tema del precio de los alimentos. Hay 70 productos que tienen que tener el precio estampado en la etiqueta. Tenemos que lograr que estén en todos lados. Tiene que ser una referencia clara. Ese precio, no tiene que haber debate si el papelito está bien o mal puesto. Ese precio tiene que estar así por los próximos meses. Y segundo, lograr que el productor le venda directamente al consumidor. Ahí hay una parte. La otra parte es el endeudamiento. Las familias no arrancan de cero, arrancan de menos 10, debiendo plata. Yo voy con una propuesta de crédito no bancario. Armar un gran sistema de crédito no bancario para 6 millones de personas, para máquinas y herramientas, crédito al 3% anual. Para el carpintero tengo una sierra circular, para quien cose ropa de su casa tengo una máquina de coser, al 3% anual, y no como hoy, que termina tomando crédito al 200%. Todas estas medidas para mí son estructurales, no es de coyuntura a noviembre, son estructurales, hay que hacerlas y sostenerlas en el tiempo. Arroyo, justo acaba de decir el tema de alimentos, sin lugar a dudas, es lo que más ha preocupado en términos inflacionarios, al menos durante buena parte del año. Ahora había bajado un poco y también se puso mucho en discusión el rol del gobierno con los formadores de precios desde todas las áreas. Un informe del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano dice justamente que hubo un fracaso de la política gubernamental en el control de precios y dificultad para disciplinar a los grupos oligopólicos. ¿El eje de no poder haber dominado la inflación está en esto que dice Claudio Lozano, también director del Banco Nación? Para mí el eje está en la intermediación. O sea, yo veo el precio de los alimentos en 3 dimensiones. Una es el contexto internacional, el precio de los commodities, que está en alza.
Segundo es el tema de crédito. Los panaderos no logran acopiar harina porque no acceden a crédito y terminan siempre comprando harina más cara y terminan complicándose. Y tercero, la intermediación. El tambero saca el litro de leche a 25 o 30 pesos, termina en 110 pesos en la góndola. A mí me parece que ahí hay un tema central. Por eso hablaba de estos 70 productos que tienen que tener una referencia, que el productor le venda directamente al consumidor, en serio lograr consolidar la ley de góndolas, que estén todos los productos en la góndola. Todas esas son cuestiones que hay que hacer rápidamente. Para mí, ahí está el tema central. Está claro que hay un problema serio con el precio de los alimentos. Y la consecuencia de eso es que la gente se endeuda, que como no le alcanza se endeuda y termina tomando crédito en cualquier lado, y esas son las dos cuestiones para mí determinantes. Yo voy a un barrio y lo primero que me plantea es, mira, esto acá sale 40, allá sale 90, allá sale 260, y pregunto, ¿qué estás haciendo? Me endeudé, tomé crédito acá, allá. Esas dos cuestiones se empezaron a tomar, pero para mí son la clave. ¿Puedo hacer una medio antipática en general en lo que tiene que ver con cómo se ve la pobreza o cómo se ve cualquiera que está peor, sobre todo la pobreza ahora está peor que incluso en la parte más dura de la crisis del macrismo? O sea, evidentemente, si bien ahora el rebote seguramente sea más rápido, la novedad del último informe del INDEC es que se vio que la mayor pobreza fuerte, arriba del 50%, está entre los pibes de 12 a 17 años. Y, por ejemplo, en los jubilados es cercano al 14%. ¿Esperás en los próximos años más, no sé, modificación del gasto en pos de los jóvenes que están en esa posición tan difícil y en detrimento de, por ejemplo, las discusiones alrededor de los saberes jubilatorios? ¿O es muy difícil pensar eso? Porque es muy duro en términos de opinión pública, obviamente. Yo creo que hay que hacer un ingreso universal ciudadano en la Argentina. ¿Qué demostró el IFE? El IFE llegó a 9 millones de personas. Hay 3 millones de esas personas que volvieron a la situación previa a la pandemia. Hay 3 millones que van camino a eso y 3 millones están afuera. Afuera es que se quedaron sin trabajo, o es un jardinero que tenía 10 casas, ahora tiene 5 y tiene 5, o es una empleada doméstica que tiene menos horas y no logró recuperar. Así hay cerca de 3 millones de personas. A mi modo de ver, un debate que tenemos que dar, no es que me parece a mí, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, ir a un ingreso universal de base. Con una base de ingreso que sea cerca del 50% del salario mínimo, ya hay una referencia hoy que se programa potenciar trabajo, con contraprestación laboral, con un sistema de crédito no bancario. Para mí esa es la clave. ¿Y tocar las jubilaciones, por ejemplo? Y esa es la clave, primero, para sostener una base. Y el tema de jubilaciones, está claro que la Argentina tiene retraso en su jubilación. Tiene un sistema amplio de jubilaciones, tiene un retraso en el monto de las jubilaciones. Ha habido bonos que han ido acompañando. Para mí no se trata de rearmar el sistema jubilatorio y bajarlo, sino sostener eso por un lado, ir a un ingreso universal de base con contraprestación laboral y un sistema de crédito no bancario. Yo veo, para mí, esto es un conjunto que tiene que ver con un ingreso universal de base, sistema de crédito no bancario, una reforma de la escuela secundaria que articule gran parte de la escuela con el trabajo, una transformación de planes sociales en trabajo como un esquema y un mecanismo permanente de apoyo a las pymes, a los sectores productivos. Todo eso en conjunto empezaría a dar vuelta a la situación. El ingreso universal de base, a mí me parece que es un debate que hay que dar, no ahora en el medio de las elecciones, pero para adelante sin lugar a dudas. Daniel, pensando en este ingreso universal ciudadano y ampliándolo un poco más, digo, todos coinciden, creo, en el frente de todos, que tiene que haber un ingreso universal, o se viene planteando desde hace rato, pero después hay algunas incógnitas, como por ejemplo, ¿qué rol pueden tener los movimientos sociales ahí? Si tiene que haber o no una intermediación, si tiene que ser algo que venga del Estado. Y marco este tema porque se repite en millones de temas. Digo, hay salidas que están claras, pero hay muchas diferencias en cómo llegamos a eso. Y pienso si las diferencias entre los distintos sectores del Frente de Todos están saldadas. Si le parece, sobre todo en términos económicos, que hoy hay una postura ya fijada en el Frente de Todos que no se está discutiendo hacia adentro. El debate sobre estos temas es un debate que se da en toda América Latina. Yo me guío mucho por lo que pasa, hablo con los ministros, con los diputados de América Latina, y el debate central en América Latina es este. A mi modo de ver, primero yo creo que las organizaciones sociales han ido hacia el esquema productivo. Hoy gran parte de las organizaciones sociales tienen polos productivos, desarrollan actividades textiles, de gastronomía, han ido desarrollando ese ciclo productivo y son parte de la solución. Un ingreso de base tiene que tener un ingreso que va directo a la persona. El programa Potenciar Trabajo, y cada persona tiene una cuenta bancaria, su cuenta bancaria del Banco Nación. La transferencia va directamente a la persona tiene su propia cuenta y a partir de ahí se desarrolla. Yo creo que tenemos que tener un ingreso de base con contraprestación laboral, o en la construcción, o en el textil, o en la producción de alimentos, o en el cuidado de personas, o en el reciclado, en esos 5 sectores productivos, y hay un rol de las organizaciones de apoyo, por ejemplo, a los comedores, a los merenderos, a los productivos,
a la actividad textil. Yo no veo una tensión ahí, lo que veo es un debate sobre la cuestión fiscal para adelante y cómo lo organizamos. Mi mirada, pero no es mi mirada, es lo que dice ACEPAS, lo que dice Naciones Unidas, es que si no generamos un ingreso de base, es difícil empezar a reconstruir una situación de 40% de pobreza y, como se decía antes, 54% de pobreza en los más chicos. El problema argentino es en parte la solución. A nosotros nos falta, tenemos que urbanizar 4.400 barrios, donde viven 4 millones de personas. Urbanizar, que es abrir calles, que es hacer vivienda, agua, servicios básicos, es un gran plan de empleo. Hay que lograr que tengamos los jardines de infantes. Todos los chicos tienen que ir al jardín. La forma de achicar la desigualdad es que todos vayan a salir de 3, 4 y 5 años. Hacer los jardines, yo empecé a hacer 800, es un gran plan de empleo en la construcción y son maestras jardineras. El problema, el retraso que tenemos en infraestructura es en parte la oportunidad que tenemos de generar trabajo para adelante. Ahora, Daniel, lo escuchaba nuevamente reiterar este tema del ingreso universal y recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando usted era ministro, este fue un tema de discusión y que incluso se le achacaba a usted reclamar esto públicamente y que de alguna manera esto había traído una discusión dentro del gobierno. Me meto un poco por ahí en terreno de Darío, pero la gran pregunta también es cómo se financia, porque acá en la Argentina pusimos un impuesto a los ricos por única vez y fue un escándalo. ¿De dónde se saca el dinero? Hay maneras. El debate sobre el ingreso universal tiene distintas situaciones en América Latina. Hay quienes plantean, y puede ser una opción, empezar por determinadas regiones del país. O por sectores, arrancar por los jóvenes o por grupos etarios. Hay distintas maneras. Pero yo veo claramente que el debate central es, tenemos que ir hacia ahí. Una vez que estamos de acuerdo conceptualmente, y me parece que eso es un punto clave, y no es un debate ingreso o trabajo, es ingreso con trabajo, con contraprestación laboral, después identificamos. Argentina tiene, el 70% de la gente vive en los grandes centros urbanos, ahí hay una manera de encararlo, con urbano bonaerense, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán. Otra manera es arrancar con los jóvenes, hay un gran tema. Nosotros tenemos 22% de desocupación en las jóvenes en Argentina. El debate que se da en América Latina es, vamos hacia ahí, cómo encaramos por distintos sectores o por regiones del país, pero yo creo que es el debate que tenemos que dar. Claramente necesitamos dar un salto de mejora de la situación social sobre esa base. ¿Cuál es el trabajo que viene en el mundo? Viene el trabajo muy tecnológico, competitivo, los unicornios, y viene muy trabajo en mano de obra intensivo. Nosotros, el trabajo en mano de obra intensivo tiene que darnos chances de hacer la infraestructura que nos falta y empezar a integrar a los que están afuera. Esa es mi mirada y creo realmente que es lo que eso yo veo como un cambio estructural, no una cuestión de debate a noviembre, como un cambio estructural de verdad. Arroyo, usted hablaba recién de la ley de góndolas, ¿no? Y decía ponerla en práctica en serio. Eso suena muy parecido a lo que decía recién Darío cuando citaba el informe Lozano de nos ha costado hasta acá disciplinar a los formadores de precio. ¿Quién es el responsable de que la ley de góndolas no se ejecute en serio, entre comillas, como decía usted recién? Lo que tenemos que hacer es, ¿qué es la ley de góndolas? Previo a la ley de góndolas, ¿qué es lo que pasa? Una empresa tiene 3 marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios como quiere. La ley de góndolas dice tienen que estar todos, la economía popular, los pymes, todos los productos, y el precio más bajo tiene que estar en el medio. Yo voy a la góndola y tengo claro, este es el precio, acá están todos los productos, elijo lo que me parece. Se ha empezado a hacer, creo que tenemos que tener más fuerza para consolidarlo. Hay buenos instrumentos. ¿Pero falla el control ahí? Me parece que tenemos que estar más encima, básicamente, y todos tenemos que estar más encima, pero necesitamos ley de góndola consolidada, que el productor pueda venderla directamente al consumidor, 400 pequeños mercados centrales y comercios de cercanía, si todo un conjunto de instrumentos. Todo eso que siempre mencionás, que tarda en funcionar, porque tarda siempre, cualquier aplicación, incluso en una más lenta o una más rápida, siempre tarda. Pero supongamos que sea el ideal, que funcione, que vamos y que la mitad de la góndola, un 30% es de productores nacionales, que hay un mercado central, que hay en cada barrio y demás. ¿Eso bastaría para vos, para la inflación? En realidad están fallando otras partes del área económica en control de la inflación. No bastaría, la inflación es un fenómeno multicausal y tiene varias dimensiones macro, pero hay un tema en la vida cotidiana que es la falta de referencia. Está claro que la inflación no se resuelve solo con la ley de góndola, solo con que el productor le venda directamente al consumidor o que en los mercados de cercanía haya otras cuestiones, o con crédito no bancario. Pero sí, la inflación es un fenómeno que tiene varias patas, pero sí hay un tema clave en los barrios, que es la falta de referencia, el no saber dónde uno está ubicado, qué sale cada cosa. Todo esto ayudaría a tener una referencia. Lo de los 70 productos que hace el Ministerio de Producción para mí también es relevante. Si los 70 productos está el precio en la etiqueta, no hay debate, está los próximos meses y queda claro, también empieza a establecer una referencia. No es lo único, claramente, cuestiones más macro, pero yo le doy mucha importancia al saber dónde uno está parado, que es lo que afecta a la vida cotidiana en los barrios. ¿Hay estadísticas respecto de la aplicación de sanciones a formadores de precio por incumplimientos de este tipo?
No lo conozco, pero sí, yo creo que tenemos que ir realmente en el próximo tiempo. No es solo un tema de sanciones, es un tema de establecer todo un mecanismo en su conjunto. Bueno, por eso decías, hay que estar más encima. No, lo tengo claro. Aparte, tengo claro que hay un problema serio de cómo es la situación, qué es lo que veo yo, cuál es el dato que yo tomo como más relevante. Hace 6 meses que hay 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Mejoró la actividad económica, hay más movimiento de construcción y textil, la gente trabaja e igual va al comedor. Eso quiere decir no le alcanza. Lo lógico sería que cuando hay más changa, haya menos gente en los comedores. No está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque el peón de albañil, que termina ganando 900 pesos por día, o el oficial de la construcción, que termina ganando 1.500 pesos por día, labura, va al comedor para estirar. Todos estos mecanismos tienen que ayudarnos, creo que tenemos que fortalecerlos. Ahora, y Daniel, ¿no crees que faltó también un poquito más de cercanía con el barrio y demás? Sobre todo, yo lo hablaba la semana pasada con el Pitu Salvatierra y con Daniel Filmus acá, sobre todo porque nadie la vio venir, digamos, el resultado de septiembre. Y posteriormente sí fue, bueno, el mensaje de la sociedad fue que no la estaba pasando bien, que la pandemia le afectó mucho, que hubo problemas de empleo, de precios y demás. ¿Qué autocrítica hay respecto de eso? Si es que existe, ¿eh? Yo creo que sí, que faltó cercanía, faltó más estar, más cuerpo a cuerpo. La pandemia nos alteró a todos, es difícil para todos. Gobernar en pandemia es como manejar el medio de neblina, es bien complejo, pero vivir en pandemia es como vivir en el medio de neblina para las familias, la organización, para todos ha sido complejo y ha sido difícil y sin dudas hay un agotamiento. El agotamiento no es solo un tema económico, que yo creo que es muy determinante, sino que hay un agotamiento general. Me parece que el llamado de atención es, me falta, no llego, me cuesta, necesitamos más cuerpo a cuerpo con el gobierno. Creo que lo que está haciendo el presidente es muy importante también, esto de ir, escuchar, intercambiar con los vecinos, sin ningún tipo de intermediación, sin acto. Yo a eso le doy mucha importancia. La campaña es para hablar, pero también es para escuchar. Y creo que lo que está haciendo el presidente es lo que todos tenemos que hacer. Ha faltado cercanía, sin lugar a dudas. Daniel, muchas gracias por venir. Candidato a diputado nacional del Frente de Todos, exministro de Desarrollo Social. Hasta la próxima. Va a haber próxima muy pronto, seguro. Muchas gracias. Así que esto viene para largo. Gracias, Daniel Arroyo. Nosotros nos vamos a meter de lleno en la